Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pueden sentarse. Hoy nosotros comenzamos una serie de 7 mensajes que son bien intencional, porque de la cruz, de la resurrección a Pentecostés fueron 50 días. Y fue una jornada donde Dios fue alineando corazones, pensamientos, emociones. Dios fue trabajando con temores, con complejos, con dudas de sus seguidores, para el fin del día llevarlos a ese lugar donde ellos pudieran abrir sus ojos y ver que Él vive. Alabado sea Dios. Y por eso nosotros le hemos titulado a estos 7 mensajes que vamos a estar predicando: poder de la tumba vacía a vidas empoderadas. Poder de la tumba vacía a vidas empoderadas. Y hoy en particular vamos a hablar cuando la esperanza se siente rota, el poder de la resurrección que aún no entiendes. Mire, hay momentos en la vida en los que Dios ha hecho ya el milagro, pero sigues viviendo como si Él no lo hubiera hecho. No sé si alguna vez has visto a alguien así, o tú mismo te has dado cuenta que viviste eso, en que le pediste a Dios, buscaste a Dios, le creíste a Dios, Dios se manifestó, Dios se movió, Dios se activó a tu favor, pero tú sigues viviendo como que nada ha pasado. En este particular, esta cita que le leí en su plenitud nos señalaba una tumba vacía. Una tumba que hasta el día de hoy da testimonio de que nuestra esperanza no es en vano. Una tumba vacía que hasta el día de hoy le revienta el hígado al infierno porque no han podido producir un cuerpo. Una tumba que debe testificarle a todos nosotros que creemos en Él, de que Él vive. Pero el corazón de los discípulos ante esa verdad seguía llena de dolor. Había llegado la Pascua. Jesús está vivo. La historia ha cambiado. El cielo se ha movido. Pero los discípulos siguen estancados en el viernes. Oye, no sé si usted me está escuchando. Todo el diseño victorioso de Dios se había manifestado, pero ellos seguían viviendo estancados en el dolor del Calvario. Y esta es la tensión nuestra como cristianos muchas veces. Dios puede hacer algo poderoso y aún tú no saber cómo procesarlo. Dios puede hacer algo poderoso en tu vida, contigo y con los tuyos, y tú por alguna razón no puedes procesarlo. Las mujeres llegaron al sepulcro esperando muerte y encuentran una piedra removida. El cuerpo ha desaparecido y los ángeles le hablan y les dice: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? ¿Sabe por qué? Porque los ángeles lo que están diciendo a las mujeres es: no has podido ver el milagro, no te has podido reconciliar con el milagro, no te has podido reconciliar con la palabra profética que mientras Él estaba en vida Él te dio. Y aún viendo esta tumba vacía y aún entendiendo, porque yo no sé usted, yo quiero imaginarme que cuando ellos entraron a esa tumba había una presencia de gloria. Yo quiero imaginarme que cuando ellos entraron en esa tumba, la presencia de Dios, la presencia del Cristo resucitado y la presencia de aquellos ángeles allí, tenía que haber una presencia.
Tenía que haber una gloria. Era nosotros cantando un corito de 2000 años después y estamos envueltos en su presencia. ¿Cuánto más habiendo ese milagro manifestado y todavía oler la gloria? Pero ellas no se habían reconciliado con esa verdad. Y por eso la pregunta que se le hace a las mujeres: ¿por qué busca entre los vivos? Amén. ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? Es una pregunta legítima para nosotros. Y esto es lo que yo aprendo en la jornada de este pasaje bíblico. Lo primero que yo aprendo aquí es que Dios puede moverse sin tu permiso. Él no tiene que pedirte permiso para Él hacer lo que Él va a hacer. Y Él no tiene que esperar que tú estés completamente alineado, que tú estés completamente conectado, que tú estés completamente realizado. Él no tiene que esperar que tú estés completamente restaurado para Él hacer lo que Él ya dijo que Él iba a hacer. Por eso, mire, yo le invito a ustedes a que desde lo más temprano posible usted se conecte a la verdad de Dios en su vida, porque Dios no tiene que esperar por ti. Él dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Te conectes a ella o no te conectes a ella. Más vale que te conectes desde ya a la verdad que Él ha hablado a tu vida. Ellos no esperaban la resurrección. Las mujeres llegaron con especies, no con expectativas. Por eso a veces Dios se mueve en tu vida sin consultar tus expectativas. Repito, a veces Dios se va a mover en tu vida sin consultar con tus expectativas. Porque vamos a ser honestos, es más las veces que nosotros dudamos que las que creemos. Es más las veces que vivimos en confusión que lo que vivimos con claridad. Es más las veces que Dios está haciendo algo y tú estás completamente ajeno a lo que Dios está haciendo. Está Dios ahí y no te das cuenta que Dios está ahí. ¿Será posible que Dios está sentado al lado tuyo en estos momentos? Mira, ¿será posible que Dios está sentado en tu falda en estos momentos y tú no te das cuenta? ¿Será posible que Dios está abanicando una palabra que hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años Dios dio a tu vida y tú estás ahí como que olvidando ya lo que Dios había dicho? Por eso Dios no tiene que esperar por nuestras expectativas. Lo otro que yo entiendo de este pasaje bíblico es que lamentablemente la evidencia no siempre produce fe. Lamentablemente la evidencia no siempre produce fe. Esta gente vieron la tumba vacía, pero aún así les costaba creer. ¿Por qué? Porque la revelación no es información, es iluminación. La revelación no es información, es iluminación. Y Dios lo que quiere es abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver y podamos entender y podamos conectarnos, pero no siempre eso sucede. Mira, una de las experiencias que marcó mi jornada de fe al principio fue algo que yo vi personalmente, algo que yo experimenté personalmente. Llevaron a la ciudad de Boston al evangelista Gigi Ávila cuando él estaba todavía, esto fue al principio del 80. Y había una atmósfera de gloria en el estadio donde él estaba predicando. Y había una atmósfera de milagros donde él estaba ministrando. Mi pastor llevó, no me acuerdo cuántos buses llenos de gente a esa campaña. Cerramos la iglesia. Y cuando digo que cerramos la iglesia por 3 días para respaldar esa campaña.
Y cuando digo que fuimos allá, Boston, de la ciudad donde nosotros vivíamos, nos quedaba como a 2 horas. Con tráfico podía ser 2 horas y media y 3 horas. Y por 3 días corridos nosotros fuimos a esa campaña. Parte del último día de esa campaña fue un hermano de la iglesia con su esposa y su hija. Y la hija de este hermano era sorda, muda. Y fuimos todos nosotros a la campaña. Ya nosotros todos estábamos aclimatados a la condición de la niña. Sí, porque a veces hay gente que se aclimata a la condición que los azota. ¿Conoce usted gente así? Que vienen a la iglesia enfermos y están acostumbrados a estar enfermos. Que vienen a la iglesia torcidos y están acostumbrados a estar torcidos. Que vienen a la iglesia perdidos y están acostumbrados a estar perdidos. Y viven y disfrutan y se mueven en medio de la gloria. Pero no abrazan y se conectan a la gloria. Y nosotros fuimos a esta campaña. Y de momento el evangelista Gigi Ávila está fluyendo, orando por milagros, por sanidades. Y el hermano con su esposa está con su hija al frente. Estamos adorando a Dios y ella con su niña al frente. De momento el evangelista Gigi Ávila empezó a profetizar y empezó a predicar, hablando salud y sanidad. Y él en ese momento, él fue movido por Dios, vio a la niña y la tomó de las manos y la subió al altar. Y le dice a ella, así te dice Dios, habla, oye. Y la niña empezó a alabar a Dios. La niña empezó a brincar. Y él decía desde allá, aleluya. Y la nena decía, aleluya. Y él decía, Dios es bueno. Y la nena decía, Dios es bueno. Él decía, fuiste sana. Ella decía, fui sana. Y la nena empezó a alabar a Dios. Y estaba hablando y escuchando todo lo que el evangelista decía. La evidencia estaba ahí. El papá subió al altar y ve lo que está pasando. Y sabe cuál fue la declaración de él. Imposible. No lo puedo creer. Y él miraba a la esposa y decía, es que esto es imposible. No lo puedo creer. Y Gigi empezó a decir, créelo. Y él decía, es que no puedo creerlo. Y Gigi decía, Cristo lo hizo. Y él, es que esto es imposible. Y la nena estuvo en todo el culto alabando a Dios, adorando a Dios. Y fue una batalla. Cuando se acabó el culto y nos montamos en el bus, la niña volvió a su sordera y a ser muda. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la evidencia no produce fe. Y esa falta de fe puede anular en tu vida lo que Dios está haciendo. Oh, Dios tenga misericordia de nosotros. Que ante la verdad de lo que Él está haciendo, en vez de nosotros seguir en nuestro dolor, seguir en nuestras dudas, seguir en nuestros traumas, nosotros podamos caer de rodillas y levantar la mano y decir, Cristo lo hizo, Cristo lo hizo, Cristo lo hizo. Ellas vieron una tumba vacía, pero les costó creer. Porque esta es la verdad. Tú puedes estar de pie ante un milagro y aún así sentirte roto. You could be in front of a miracle, your miracle, and still be broken. Están dentro del momento más grande de la historia. Sin embargo, emocionalmente siguen de duelo. Mire, yo llevo pastoreando ya para 45 años. Este año los cumplo. Y lo más triste que yo he visto en mi jornada de fe es ver gente bendecida o gente con la capacidad de ser bendecido o gente con la palabra que los bendice y seguir viviendo rotos.
Yo lo veo de esta manera. Es como que alguien depositara $1,000,000 en tu cuenta. Recíbelo. Es como que alguien depositara $1,000,000 en tu cuenta. Y como tú estás acostumbrado a siempre estar en déficit, no chequeas tu cuenta. Y comes gofio ese día, comes sobras ese día. Porque no chequeaste la cuenta. Sigues con las mismas ropas rotas porque no chequeaste la cuenta. Te quitan la casa porque no pagas el alquiler, no pagas la hipoteca porque no chequeaste la cuenta. Hay gente aquí que Dios ha hecho depósitos en sus vidas y no han chequeado la cuenta. Siguen rotos, siguen quejándose, siguen llorando, siguen pidiendo, siguen mendigando. Y hoy el Espíritu Santo te dice: ve a la cuenta, ve al depósito, ve a la fuente que un día te hizo promesa para que veas que yo te he bendecido. Oh, ¿cuántos alaban a Dios? Hay gente aquí hoy que Dios ha hecho algo ya en sus vidas, pero sus emociones no han alcanzado su realidad. Sigues llorando por algo que Cristo resucitó. Y yo vengo a decirle a ustedes, yo me niego a vivir en el dolor de ayer cuando ya Dios ha libertado con poder mi hoy. Yo me niego a vivir con el dolor de ayer cuando Dios ya ha visitado mi hoy con poder. Mire, yo he vivido cosas y a mí me han hecho cosas. Y de vez en cuando llega alguien que se acuerda de algo que yo he vivido o se acuerda de algo que alguien me hizo y vienen a contarme la historia. Y yo le he dicho: tú todavía estás ahí. Cuando mira lo que ha hecho Dios, cuando mira lo que Dios está haciendo. Oh, viste aquel que se divorció y ya ese se casó y ya echó hacia adelante y está en victoria, y ellos siguen viviendo en el divorcio de ayer. Oh, ¿te acuerdas de aquel que se cayó y pecó y se descarrió cuando hace tiempo que esa persona se levantó y hasta Dios lo está usando y está sirviendo en una iglesia? Sal del ayer y entra tú hoy en gloria de Dios. Y esto es importante porque el poder comienza en lugares que aún no tienen sentido. Dios no tiene que esperar que tú lo entiendas. Dios no tiene que esperar que tú estés preparado. Dios no tiene que esperar que tú te reconcilies con lo que Él está haciendo. Él es Dios por sí mismo. O le crees para todo o no le crees para nada. O crees que esta es la verdad de Él y ella es la verdad completa de Él, o sigues teniendo fe selectiva. Yo prefiero creerle a Dios para todo, aún por aquellas cosas que no tienen sentido, aún por aquellas cosas que yo no entiendo, aún por aquellas cosas que se me hacen difícil. Una de las mayores tragedias en la vida de un creyente no es la ausencia de bendición, sino la incapacidad de reconocerla. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien bendecido? Alguien que es de hermosa apariencia y se siente feo. Alguien que tiene una buena casa y se siente que vive en la calle. Alguien que tiene una buena familia y se pasa envidiando las familias de otros. Alguien que tiene buena provisión en su casa y viven muriéndose de hambre. La mayor tragedia no es la ausencia de bendición, es la incapacidad de reconocerla. Porque yo le voy a decir esto como pastor.
A menudo oramos por aquello que ya tenemos. Le pedimos a Dios que se acerque cuando ya Él está dentro de nosotros. Suplicamos por la victoria mientras estamos de pies ante una tumba vacía. Qué ironía, ¿verdad? Que tú estás, bendíceme. Y Él te está diciendo, pero que ya te bendije con bendición eterna. Que tú estás diciéndole a Dios, dame vida. Y Él te dice, pero mira, la tumba está vacía, ya te di vida. Oh, gloria, gloria, gloria. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando en este día? Ellos, los discípulos, ya vivían en la realidad de la resurrección, pero emocionalmente seguían viviendo el viernes. Te hago esta pregunta. ¿Qué es hoy? ¿Domingo o viernes? ¿Qué es hoy? ¿Hoy es domingo? ¿Hoy es viernes? ¿Qué es hoy? Ustedes como que están asustados. Mire, déjeme, antes de hacerle la pregunta, déjeme hacer una aclaración. No le voy a pedir una ofrenda por su respuesta. No se preocupe. Así que ya con eso claro, ¿qué es hoy? Entonces, ¿por qué vivimos como si fuese el viernes? ¿Por qué vivimos como si lo están llevando a la cruz? ¿Por qué vivimos como si lo están azotando? ¿Por qué vivimos como que están pidiendo la crucifixión de Él? ¿Por qué vivimos como si fuese un sábado donde hay una ausencia de palabra cuando ya hoy es domingo? Cuando ya la piedra fue removida. Cuando ya el cuerpo se levantó. Cuando ya los ángeles dieron las noticias. Y cuando hay una asignación de gloria que te va a decir, ve a Jerusalén, ve a Samaria, ve a Judea, ve al fin del mundo, porque aquí yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Ya Él había derrotado la muerte, ya el sepulcro estaba vacío, ya el futuro estaba asegurado. Pero ellos vivían escondidos, temerosos, inciertos. Es posible estar viviendo una temporada de victoria y aún así sentirse como si se estuviera viviendo en derrota. Yo lo he dicho otras veces y lo repito. Uno de los mayores desafíos míos fueron como un poquito más de 30 años atrás, donde yo sentía que mi mundo se había acabado, donde yo sentía que el ministerio que Dios había puesto en mis manos, yo lo había defraudado, y donde todo parecía gris y oscuro. Y yo me sentía que yo estaba en el peor momento de mi vida. Y yo llego a un altar sintiéndome humillado, sintiéndome ridiculizado, sintiéndome marginado, sintiéndome rechazado. Y cuando llego a ese altar, yo empiezo a llorar todas mis penas. Y yo le hago una pregunta a Dios: ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué, si me amabas o me amas, permitiste esto? Yo no entiendo esto. Y Dios levantó una anciana que ni sabía lo que yo le acababa de decir a Dios. Y vino donde mí y me dijo: hijo, yo te amo. Y te tengo exactamente donde quiero tenerte para tu próximo nivel de gloria. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo dije, pero ¿what?
¿Cómo que me tienes exactamente para llevarme al próximo nivel de gloria? Es que habían unas áreas de mi vida que Dios tenía que reafinar. Habían unas áreas de mi vida que Dios tenía que pulir. Él tenía que meter la mano en mi vasija, como mete la mano en el alfarero, para Él darle forma a lo que iba a ser hoy esto que nosotros llamamos cosecha. Y yo yo lo que veía era el dolor, yo lo que veía era el rechazo, yo lo que veía era, amén, la pena, yo lo que veía era los complejos que querían apoderarse de mí, cuando ya Dios se había, amén, ya Dios se había lambido, ya Dios se había limpiado los dientes y estaba listo a meterme mano y a empujarme a mi próximo nivel, amén, destino profético. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Tú ves lo que estás viviendo como algo que te duele. Tú ves lo que estás viviendo como algo que te margina. Tú ves lo que estás viviendo como algo que te desanima. Y Dios está diciendo, ahora es que te voy a usar. Ahora es que te voy a levantar. Ahora es que me voy a mover. Ahora es que voy a hacer. Te tengo exactamente. Hay gente aquí presente que ya han sido perdonadas, pero siguen viviendo bajo condenación. Que ya han sido escogidos por Dios, pero siguen viviendo con un sentimiento de rechazo. Que ya han sido bendecidos, pero siguen viviendo como si les faltara algo. Y el problema no es que Dios no se haya movido. Es que nosotros no hemos reconocido donde ya Él lo ha hecho. Ya Él se movió. Y Él se movió hacia adelante, más cerca a tu destino profético. Y tú todavía estás aquí, en el lugar de tu viernes, en el lugar de tu dolor. Y tú estás aquí y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no soy bendecido? Y Dios dice, es que estás estancado. Ya yo me moví al próximo nivel de tu bendición. Y a nosotros nos toca ver lo que estamos viviendo, ver lo que estamos sintiendo, ver lo que estamos experimentando y hacernos esta pregunta. ¿Estoy donde tengo que estar porque todavía estoy siendo procesado? ¿O se movió ya Dios al lugar de mi próximo nivel y yo no lo he identificado? Tú no necesitas un nuevo milagro. Tú lo que necesitas es una nueva conciencia de lo que ya Dios hizo. No sé si me estás entendiendo. Mientras tú estás insistiendo en un nuevo milagro, Dios te está diciendo, abre los ojos para que vea que ya yo te lo di. Mientras tú estás diciendo, Dios, muévete, Dios está diciendo, mírame, hace rato me estoy moviendo. Mientras tú estás diciendo, rompe las cadenas, Dios está diciendo, mira el piso, las cadenas están en el piso. Mientras tú estás diciendo, Señor, reprende al diablo, y Dios te está diciendo, pero mírale el rabo al diablo, hace rato que él salió corriendo. No necesitas un nuevo milagro. Necesitas una conciencia de lo que ya Dios ha hecho. No fue por eso que Jesús le dijo al pueblo de él, a Israel, le dijo, si hubieses conocido el día de tu visitación, si tan solo conocieras el día de tu visitación, porque mientras te estás muriendo de hambre, hace rato Él hizo un depósito en tu cuenta bancaria. Oh, gloria, 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 gloria. Yo no sé si tú estás tomando en serio lo que te estoy diciendo.
Los discípulos ya habían pasado de la cruz. Ya habían pasado del sábado. Ahora estaban en el domingo de su bendición. Y iban ahora, se había ya desatado el reloj. Se había desatado el sello que los iba a llevar al día de su empoderamiento, el día de Pentecostés. Pero ellos no se habían reconciliado con ese pensamiento. Y habían muchos que no se habían reconciliado. Y por eso, de más de 500 que empezaron la jornada, solamente 120 pudieron experimentar la gloria de Pentecostés. Porque esto no se trata de la multitud que te rodea. Esto se trata de los que se reconcilian con lo que Dios dijo, con lo que Dios hace y con lo que Dios está haciendo. Si le crees a Dios conmigo, te invito a estar de pie.